Antes de comenzar, quisiera agradecer al siguiente usuario por recomendar el caso de esta entrega. Sin más que agregar, comencemos. El 2 de agosto de 2006, un abogado de 32 años llamado Robert Wong, decidió pasar la noche en la casa de su amigo de la Universidad Joseph Price, en el barrio DuPont Circle de Washington. Robert llegó a la residencia a las 10:30 de la noche, en donde también se encontraban Víctor Saborsky y Dylan Ward, dos hombres con los que Joseph mantenía una relación poliamorosa. Uno de los vecinos dijo que a las 11 de la noche escucharon un grito proveniente de la casa de Joseph y casi una hora después, Víctor llamó a los servicios de emergencia. Además de los paramédicos, llegaron agentes de la Policía Metropolitana, ya que se reportó que Robert había sido apuñalado. Aunque fue llevado al hospital, Robert fue declarado fallecido a las 12:24 de la mañana del 3 de agosto. Aunque Robert Wong vivía en Virginia, trabajaba como consejero general en una estación de radio en el centro de Washington. Ya que era tarde y no quería hacer el camino de regreso a su ciudad de residencia, decidió quedarse en la casa de Joseph, la cual estaba ubicada a 1,5 kilómetros de su oficina. Robert fue encontrado recostado sobre un sofá-cama en la habitación de invitados, con varias heridas de arma blanca en el pecho. Cuando se estudió su cuerpo, se observó que tenía varias marcas de aguja y 3 heridas de arma blanca en el pecho y el abdomen, pero extrañamente, no había rastros de sangre en su cuerpo. Parecía como si Robert hubiera sido limpiado o bañado antes de que llegaran las autoridades. Por otro lado, los paramédicos encontraron bastante extraño que los amigos de Robert los hubieran recibido muy tranquilos, en batas de baño y con visibles signos de haber tomado una ducha. Robert también mostraba signos de haber sido sometido a un intento de sofocación con una almohada y de ser abusado sexualmente antes de su fallecimiento. Sin embargo, al ser consultados, los 3 amigos aseguraron que nunca tuvieron ningún acercamiento sexual con Robert. Joseph, Víctor y Dylan dijeron a la policía que, después de irse a dormir a sus respectivas habitaciones, la alarma de la puerta sonó, como si un intruso hubiera entrado en la casa. En eso, Víctor dijo que oyó un grito y cuando fueron a ver cómo estaba Robert, lo encontraron sin vida. Así, los 3 hombres dijeron que estaban seguros que el asesinato había sido cometido por un intruso desconocido. Sin embargo, los paramédicos mencionaron que la escena se veía bastante sospechosa, ya que todo estaba ordenado y el sofá-cama donde fue hallado Robert parecía estar ordenado, como si en realidad Robert hubiera sido ultimado en otro lugar. Si lo que decían los 3 amigos era cierto, entonces el supuesto intruso habría tenido que escalar una cerca de 2,5 metros en el patio trasero, subir las escaleras, pasar por la habitación de Dylan y entrar en la de Robert para inyectarle alguna sustancia, agredirlo sexualmente, intentar asfixiarlo y, finalmente, apuñalarlo 3 veces con un cuchillo. Todo esto habría ocurrido sin que los residentes de la casa se dieran cuenta y sin que el intruso se llevara nada de valor como la cartera, el teléfono o el reloj de Robert. No se hallaron signos de lucha o rastros de sangre en el cuerpo de Robert, por lo que los investigadores teorizaron que había sido drogado antes de ser atacado. Pocos días después del asesinato, la policía sugirió que se había manipulado la escena del crimen, y consideró sospechosos a Joseph, Víctor y Dylan. Los 3 negaron cualquier implicación y cualquier ataque a Robert. Sin más pruebas en contra, los 3 amigos fueron liberados y asistieron al funeral de Robert, e incluso Joseph se encargó de portar el ataúd. Tras graduarse en la preparatoria como mejor alumno de su promoción, Robert asistió al College of William and Mary en donde conoció a Joseph Price.
un estudiante de último curso en el año académico de 1992 y 1993. Ambos formaron parte de la Sociedad de Honor y Liderazgo en el gobierno estudiantil, antes de que Joseph se graduara en 1993. En la escena del crimen, los investigadores encontraron un cuchillo en una mesa de estar, la cual los tres amigos dijeron habían hallado sobre el pecho de Robert. Sin embargo, los investigadores notaron que el cuchillo estaba limpio y que parecía haber sido limpiado con una toalla, de la cual se encontraron fibras en la hoja. Además, su forma y longitud no coincidían con las heridas en el cuerpo de Robert. Luego de revisar la casa, los forenses opinaron que la verdadera arma asesina parecía ser un cuchillo faltante que formaba parte de un set situado en la habitación de Joseph, debido a que los cortes en el cuerpo coincidían más con la de esta arma blanca. La falta de sangre en el cuerpo hizo creer a los detectives que Robert había sido bañado y vuelto a vestir antes de ser colocado en el sofá-cama. Además, aunque no se encontraron evidencias de toxinas en su cuerpo, eran visibles marcas de pinchazos en su cuello, brazos y un pie. Los perros detectores de cadáveres siguieron el rastro del olor de la sangre de Robert y se acercaron a un colector de pelusas de la secadora y al desagüe del patio, lo que parecía indicar de que alguien se había aseado en la zona del patio trasero y había secado la ropa lavada. No obstante, por increíble que parezca, no se hizo un seguimiento a esta pista sospechosa. Más tarde, la madre de Joseph diría que ella le regaló el set de cuchillos a su hijo y que el cuchillo que faltaba y se creía era la verdadera arma del crimen, estaba con ella desde el principio y que le había dado el set incompleto a Joseph. Dos semanas después del asesinato, la policía denunció públicamente que se había manipulado la escena del crimen y examinaron minuciosamente la casa de Joseph en busca de pistas incriminatorias. 3 meses después de los acontecimientos, el hermano de Joseph y un cómplice entraron a la casa y robaron varios artículos, lo que provocó que se contaminara la escena del crimen. Más tarde, en agosto de 2007, la esposa de Robert mostró su frustración por el poco avance en el caso, y surgieron críticas que señalaban la inactividad de las autoridades. En octubre de 2008, las autoridades acusaron a Joseph, Victor y Dylan de obstrucción a la justicia y de presuntamente manipular la escena del crimen. Además, en noviembre del mismo año, la esposa presentó una demanda por homicidio culposo contra los 3 hombres, quienes serían posteriormente detenidos. Mientras esperaban su juicio, Joseph, Victor y Dylan quedaron en libertad, pero fueron sometidos a vigilancia electrónica y toques de queda. El 19 de diciembre de 2008, se sumó una acusación de conspiración y luego se retiraron las restricciones de vigilancia electrónica y toque de queda. En abril de 2009, se reveló que se habían redactado 2 correos electrónicos en el BlackBerry de Robert, en un momento en que ya no se encontraba con vida. Además, se quería hacer público el perfil que Joseph utilizaba en una página llamada alt.com, la cual es un sitio de citas especializada en prácticas sadomasoquistas. Esto parecía demostrar que Joseph se involucraba en prácticas sexuales violentas y que Robert sí podría haber sido víctima de algún acto sexual no consentido. El juicio de Joseph, Victor y Dylan comenzó el 17 de junio de 2010 y concluyó el 29 de junio, cuando la jueza declaró inocentes a los 3 hombres de los cargos de conspiración, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. Según la juez, el fallo fue dictaminado debido a que no se tenían pruebas suficientes para afirmar que Joseph, Victor y Dylan habían cometido el crimen contra Robert. Por otro lado, aunque la viuda de Robert había presentado una demanda por homicidio culposo contra los 3 amigos en noviembre de 2008, esta se resolvió de forma monetaria el 3 de agosto de 2011.
A pesar de las extrañas circunstancias de su deceso, nadie más fue acusado del asesinato de Robert Vaughn. Tiempo después, Joseph Price y Dylan Ward cambiaron sus nombres a Joseph Anderson y Dylan Thomas y se mudaron a Miami, en donde continúan viviendo con normalidad. Creo que es más que obvio que estos tres individuos tienen mucho que ver con el crimen. Me parece que Robert creyó que eran sus amigos y que podía confiar en ellos, ya que parecían pasar tiempo juntos, como se ve en esta fotografía, que los muestra festejando el cumpleaños de Robert. Como algunas personas teorizan, quizá Joseph, Dylan y Victor querían que Robert formara parte de su relación poliamorosa y al negarse, fue sometido a maltratos que lo llevaron a perder la vida. Lamentablemente, parece que nunca sabremos la verdad. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.